Estamos con don Bernardo Tineo Tineo, quien hace unos días ha tenido que estar en Lima por haber obtenido y ha sido finalista en este premio nacional que es el Maestro que deja huella, que organiza Interban y que de alguna manera reconoce el aporte y la significatividad de los proyectos innovadores a nivel nacional. Este concurso tiene por finalidad premiar y destacar a los maestros que a nivel nacional contribuyen con su conocimiento, con su ejemplo, con su entrega, en lo que es la parte de la investigación y lo que es la contribución cultural. Y en este caso, don Bernardo Tineo ha tenido la buena idea y el buen tino de presentar un proyecto que tiene que ver con mitos y leyendas de Olmos. Indudablemente don Bernardo Tineo nace en Huarmaca, pero él tiene 30 años aquí en la región Lambayeque y se siente más que un lambayecano y quizá a diferencia de otros lambayecanos ha contribuido más que un lambayecano desde el punto de vista de la escritura. Don Bernardo no solamente es poeta, es cuentista, es folclorista, le gusta mucho lo que es la parte de los mitos, las leyendas, y hace un par de años atrás publicó Los sueños del padre Guatemala, que es justamente la matriz, el origen de este proyecto finalista, que de alguna manera lo condecora y le da este lauro a don Bernardo Tineo. Obviamente es una evaluación que tiene etapas, que viene parte del AUGEL, va al ADRE y luego va al Nacional, al Ministerio de Educación, con un jurado obviamente muy riguroso, exigente, León Trachtenberg, señor Lerner, Hugo Díaz, que son de alguna manera figuras destacadas dentro de la educación peruana. Don Bernardo Tineo, en primer lugar, déjeme felicitar y reconocer en usted esta contribución y este aporte que ha hecho usted a la literatura y a la educación peruana, porque usted ha tomado como base uno de los libros que de ahora en adelante se va a constituir pues un referente, un modelo de cómo se deben trabajar los mitos y las leyendas en el espacio escolar. Y usted como maestro de aula, de alguna manera ha sabido conjugar, por un lado, la parte de la literatura y por otro lado la pedagogía en aula, que es algo que a veces es muy descuidado por mismos profesores de comunicación, se quedan solamente en la enseñanza, pero no en la producción ni en la creatividad. Quiero, en nombre de Conglomerado Cultural, felicitar este reconocimiento honroso de haber sido finalista a nivel nacional, y de lo cual los lambayecanos y la gente que está vinculada a la literatura reconocen usted un modelo, un ejemplo, y creo que esto es meritoriamente pues un mérito más dentro de su amplia carrera como escritor aquí en la región Lambayeque. Don Bernardo, cuéntanos cómo es que inicia usted, digamos, esta experiencia innovadora, educativa, con mitos y leyendas. ¿Cómo es que trabaja usted esto? Bueno, cuando llego a la ciudad de Olmos a trabajar en una institución educativa de Maricar Ramón Castilla, empecé primero a buscar bibliografía referido a la comunidad, a la región, y como no encontré material bibliográfico, entonces tenía un reto. Dije, tengo que hacer algo aquí, porque no me puedo quedar con los brazos cruzados y no hay material. Entonces empecé a investigar los mitos, las leyendas, y para ello tenía que visitar los caseríos, conversar con las personas mayores, diferentes caseríos que tiene Olmos tan grande, tan extenso, ¿no? Entonces empecé a hacer ese trabajo y a tomar apuntes de todo lo que las personas me comunicaban. Y de alguna manera entonces yo tenía que ya darle pues el molde literario de estos textos que se guardan o se conservan en la memoria de algunos lugareños, ¿no? Y luego he tenido que trasladarlos al aula para trabajar con los alumnos, porque los estudiantes tienen que conocer primero su identidad cultural, antes de conocer lo nacional o lo internacional. Entonces yo dije, parto primero con el conocimiento de la propia realidad, después van hacia lo nacional y universal. Podríamos decir que de alguna manera los pueblos de la región Lambayeque son los que mantienen todavía, a diferencia de las ciudades, mantienen ese sabor a identidad. O sea, es gente que se transmite, que ha vivido siempre con esto de los mitos, de las leyendas, ¿no? Rurales. O sea, podríamos decir que de alguna manera en la zona rural se conserva mejor, digamos, este aporte o estas leyendas, estos mitos, y que de alguna manera la población
por vivir en una zona pues donde hay toda una tradición de las huacas, de los vestigios prehispánicos, todo eso de alguna manera genera que en los pueblos haya, ¿no?, estos mitos, estas leyendas, estas costumbres, esas tradiciones que se mantengan por lo menos en mayor grado que en las ciudades. ¿Es correcto eso? Sí, sí, por supuesto, porque la verdad es que nos preocupa que en las ciudades no se conozca pues los mitos, las leyendas de una región, de una localidad. Entonces el maestro tiene esa responsabilidad de trabajar primeramente investigando y recopilando este material para luego trasladarlo a la aula y también, ¿por qué no hacerlo? También un libro y como fuente de consulta sirve para los estudiantes de la región y del país. Y los sueños los sueños del padre Guatemala ya tiene un buen tiempo ya de edición, por lo menos en esta segunda versión, porque ha habido una primera versión hace tiempo atrás. ¿Qué receptividad ha tenido por parte de las autoridades de la UGEL, por parte de los colegios? ¿Se ha implementado en el plan lector esto, no solamente en su colegio, sino en otros? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, en Olmos, la mayoría de colegios de la localidad de Olmos lo están utilizando en el plan lector. No tengo duda de ello porque siempre están necesitando el libro, como es la segunda edición que ya se me está agotando. Y desde el año 2005 que saqué la primera edición, otra cosa que debo decirle, el año 2005, cuando recién publiqué la primera edición de este libro, que ya se hizo pues público porque lo mantenía para mi lectura, además de los trabajos, entonces el director del colegio, Ramón Castilla, que era don Walter Lozano Díaz, dice: tengo una invitación en la Dirección Regional de Educación para participar en un concurso de estampas lambayecanas. Y voy a buscar material. Dice: bueno, no encontramos material, hemos encontrado en su libro, me dice, hay una leyenda que me interesa mucho, quiero presentarla. Entonces tomaron esa leyenda, la presentaron, la significaron acá en la región Lambayeque. La Dirección Regional fue el 24 de junio, el día del campesino que se celebra, y luego al día siguiente llega la noticia Olmos que eran los ganadores del primer lugar, muy contentos. Y el 2006 nuevamente participan en el mismo evento y presentan otra leyenda, la Juliana, perdón, el 2005 presentaron o significaron la leyenda del Pumpurre, y el 2006 significan la leyenda la Juliana el nivel primario, y el nivel secundario la Virgen del Arbolito. Nuevamente ocupa el primer puesto y el segundo puesto. El primero para primaria, Huarqueque de Oro, y el segundo para secundaria, Huarqueque de Plata. Y el 2007 y 2008, la institución participa en el distrito de Olmos. La municipalidad convoca por fiestas patrias, o sea, por el 18 de julio, también un concurso de mitos y leyendas o estampas del distrito, ¿no? La institución participa nuevamente con dos leyendas, el Cerro La Mina y el Pastorcito Encantado. Ocupa el primer y segundo puesto. Entonces, de tal manera que el colegio pues va ocupando ya 5 premios, va obteniendo 5 lauros con este libro que ha sido publicado, pues. Don Bernardo, todo ello obviamente pasa a ser una cuestión descriptiva para que entre en el proyecto innovador. O sea, fruto de estas experiencias pedagógicas, de estos lauros que van teniendo los chicos, y obviamente a partir de un trabajo suyo, de un libro suyo, de una recopilación de los mitos y leyendas de Olmos, que las tiene pues en gran cantidad. Podríamos decir que hay más mitos, hay más leyendas en Olmos de los que usted ya ha recopilado, de los que usted ha investigado. ¿Podrían haber más versiones de este material? Bueno, todavía estoy caminando y visitando algunos caseríos. Estoy recopilando, tengo bastante trabajo inédito. Estamos en este trabajo todavía de investigar y posiblemente se pueda encontrar más mitos, aunque más leyendas, porque la gente tiene muchas creencias y bueno, en algunas cosas que ellos conversan lo que sucede en la localidad o en algunos caseríos. Entonces estamos en ese trabajo todavía de buscar más información de los lugareños para poder seguir escribiendo y trabajar en otro libro. Un compartir metodológico. Cuando usted va, digamos, y visita a un poblador o de alguna manera intercambia información, una primera versión es que encontramos estas leyendas de carácter oral. Ha encontrado usted que han habido muchas versiones, obviamente, ¿no? Cuando usted encuentra, digamos, 2, 3, 4 versiones, usted hace un consolidado de las versiones, o sea, uno de los valores que usted, que eso se lo quiero preguntar, es que metodológicamente usted obtiene varias versiones
y al final hace un consolidado, hace un fusionado, y obviamente la contribución suya es darle el aporte literario. O sea, el poblador tiene de alguna manera el material en bruto y a veces, digamos, distorsionado, con ciertos añadidos o ciertas omisiones en cuanto a la leyenda propiamente dicho, porque es parte de la tradición, ¿no? Al decir de uno no es la versión del otro. ¿Qué es lo que hace usted cuando encuentra varias versiones? Bueno, tengo que primero comparar las versiones de uno con el otro, ¿no? Y luego empiezo a darle a forma, a ver cómo lo puedo dar forma y cómo puede quedar mejor entre la escritura para que los estudiantes lo puedan acoger, pero sin cambiarle la esencia del trabajo. Claro, yo conservo la versión oral, solamente le doy el arreglo literario, o sea, lo recreo un poco y de tal manera que el estudiante lo pueda entender y también entiende el mensaje de la leyenda, ¿no? Eso es lo principal, porque no puedo cambiar en nada el contenido. Simplemente comparar algunos datos con otros que dicen, bueno, confirmo que sí es verdad esta historia que cuenta la comunidad, y eso lo traslado pues a un trabajo ya escrito, de tal manera que el estudiante lo pueda entender y lo pueda leer con mayor facilidad. Indudablemente toda esta experiencia que estamos platicando es todo un correlato de lo que ha significado esto del maestro Gediga Joya en este año 2013, en su 7ª versión. Cuéntenos el procedimiento, cómo es que usted llega a la versión nacional, o sea, la final, donde prácticamente se pasa una serie de etapas, ¿no? Son 3 etapas que se pasan, ¿no? La UGEL, la DREI y la nacional. Cuéntenos cómo todo ese proceso y qué significó para usted estar en esta final en Lima hace poco, nomás en los meses de julio, ¿no? Bueno, según las bases decían que eran 3 etapas. Del 15 al 20, al ganador regional tenían que visitarlo en su institución para verificar si el proyecto era conforme. Entonces pedían que no se debe mentir para nada. Entonces yo estuve esperando hasta el 19 o 20, en la mañana no tenía ninguna noticia. Dije, bueno, los colegios de Lambayeque, de Ferreñafe, de Chiclayo, el cercado más que todo de la ciudad grande, puede ser un ganador, ¿no? Y el día 20 a las 12:30 ingresa una llamada del director de la UGEL a mi colegio. Me dice que me espere, que yo debo quedarme hasta la 1 de la tarde. Que quería conversar conmigo para darme una noticia o quería conversar conmigo algo. Entonces yo no tenía la menor idea de esto, ¿no? Dije, por algún otro motivo será. Lo esperé y a la 1 de la tarde llegó el director con los representantes del Interbank. Y uno de ellos me conocía, el señor Eddie Gamarra, los demás no los conocía. Entonces me dice, por fin se hace justicia con este señor. Me sorprendió y me dice, los de Interbank quieren conversar con usted. Luego me dice que espéreme usted en su aula con sus alumnos y yo voy a conversar con su director y después paso a verlo a usted. Y luego llega a mi aula y dice, quiero 2 alumnos para entrevistarlo. Ya aquí están los 2 alumnos, conversé con ellos. Después me dice, espéreme, aquí voy a conversar con 2 profesores. Conversó con los profesores y después regresa y dice, con usted va a ser el final. Bueno, dice, le damos la información de que usted tiene que viajar a Lima, ya le vamos a avisar el día y la hora, cuándo va a ser y cómo va a ser. No se preocupe, usted ya es ganador regional. Ya el jurado nos ha dado su opinión favorable, por eso hemos venido a verificar el proyecto. Ahora, verificado el proyecto, lo vamos a enviar a Lima, nuevamente para que el jurado vea este trabajo que hemos verificado y es conforme. Y después ya me llaman de Lima el día 25 que tenía que viajar, que ellos me daban el pasaje en avión, estadía, alimentación, por 3 días. Entonces recibí la noticia y luego me envían una carta para presentar al director del colegio pidiendo permiso por 3 días. Y luego llega el día 27 otro mensaje que ya me daban el cheque electrónico para ir al avión, bueno, arreglar mi pasaje para el día 1. Estuve a las 6 de la mañana en el aeropuerto de Chiclayo y a las 9 de la mañana estuve en Lima. Nos recibieron en el aeropuerto de Lima, nos llevaron al Hotel Casandina, que está en Miraflores. Ahí nos hemos reunido todos los maestros de las provincias, o sea, de cada región que hemos ganado. Y el día 2 de julio, así era la entrevista con los jurados. Estuvieron ahí, además de León Trattenberg, Lerner y Hugo Díaz, otros jurados eran un grupo de 10. Individualmente ingresábamos a una habitación para conversar y exponer nuestro trabajo. Y así ha concluido un buen trabajo y luego el día 3, en la noche, se hizo la ceremonia de premiación. Estuvo presente la señora ministra de Educación, la señora ministra de Educación,
en la noche presenciando la entrega de premios, y también ella dijo que nos va a entregar una resolución viceministerial de felicitación a cada docente finalista como el ganador. Toda una experiencia, ¿no? Que de alguna manera a uno lo compromete a seguir trabajando, y obviamente todo un arduo proceso, o sea, riguroso, porque obviamente uno no puede dar cuenta de una información falsa porque termina finalmente pues quemado, como decimos aquí los peruanos, ¿no? O sea, si uno de repente pondera una información y los estudiantes lo niegan, o los estudiantes de alguna manera lo dan una versión totalmente distinta, pues sería un fiasco, ¿no? Sería una vergüenza. Creo que esto indudablemente, pues todo este procedimiento explicado, pues da cuenta de que lo presentado obviamente tiene que ser algo corroborado y tiene que ser fidedignamente hecho, obedeciendo pues a la verdad y también a la ética pedagógica, ¿no? Uno no puede inventarse por obtener un premio, inventarse un proyecto que no ha funcionado, o que en todo caso está solamente como propuesta. En el caso suyo es una cosa que se ha venido trabajando durante años y que de alguna manera ha esperado un buen tiempo, ¿no? Por eso es que se ha visto de que cuando uno de los miembros de Interban pues señala, se ha hecho justicia con este hombre, pues es una expresión que sintetiza, ¿no? Todo un trabajo a veces que durante años a veces es ignorado, ¿no? Don Bernardo, ¿qué mensaje tendría usted, no solamente para los colegas docentes, sino para los estudiantes, con respecto a esta experiencia de poner la literatura, los mitos y las leyendas de su localidad, donde uno trabaja? Porque obviamente aquí en la región Lambayeque es todo un emporio de los mitos, de las leyendas, y que a veces los docentes, por un descuido y el facilismo, pues los dejamos que duerman o que pasen o que transcurran por ahí, y finalmente a veces perdemos esa gran oportunidad de repente de tener todo un mapa, digamos, de los mitos, las tradiciones en todo el espacio regional lambayecano. Podríamos decir que cada docente es un potencial recopilador de mitos y leyendas, y que podría, sobre todo lo de comunicación, que podría de alguna manera darle ese valor agregado que es ya, digamos, la cosecha que le pone el escritor, ¿no? Porque si bien es cierto, a veces la oralidad está llena a veces de vicios fonéticos, o a veces errores de dicción, o a veces de engranaje, de secuencia lógica, a veces de la historia propiamente dicho, porque la oralidad tiene esa particularidad, pero es ya el criterio del docente. Uno, ordenar, ¿no? Segundo, contrastar a veces las fuentes y buscar aquella de alguna más coherente, más creíble. Y un tercero es que ya uno lo adapta, digamos, al sistema escolar, porque obviamente los mitos y leyendas tienen esa particularidad de servir de base pedagógica para lo que es la propuesta de literatura regional y para lo que es el plan lector. ¿Qué mensaje usted le daría a los colegas? Porque Lambayeque pues tiene muchos mitos, muchas leyendas. Bueno, que se preocupen los maestros en investigar los mitos y las leyendas de su comunidad. Aprovechar el campesino, las personas mayores, y no dejar perder este material, porque es parte de nuestra identidad cultural. No debemos dejarlo perder. Entonces, de tal manera que este trabajo debe llevarse a los escolares, y también, ¿por qué no decir?, hasta los estudiantes de instituciones superiores también necesitan este material. Entonces tenemos pues que preocuparnos más en rescatar nuestra identidad, que se está perdiendo, nuestras raíces culturales se pierden. Ahora, con la globalización tenemos mucho que preocuparnos más. Si no hacemos el trabajo de los maestros, nadie lo va a hacer. Entonces esa es la gran responsabilidad que tiene el maestro, de trabajar con los estudiantes, investigando no solamente de su localidad, sino también de otras localidades. Como nuestra región es tan grande, podemos recopilar bastante información y luego llevarlo al aula a trabajar con los estudiantes, porque los estudiantes lo necesitan para conocer este patrimonio cultural. Bueno, también hay aquí, creo, una corresponsabilidad por parte de las autoridades, de los gobiernos locales, llámese los consejos municipales, el empresariado privado, las entidades que de alguna manera tienen mucho que ver con la edición de los textos de material pedagógico. Y la verdad es que tenemos que ser aquí muy claros y muy rotundos en señalar que a veces hay poco apoyo
He conocido en usted una persona que ha estado siempre detrás a veces de, digamos, de los municipios, pero a veces con cierto retardo, olvido, o cuando de repente uno ya esté bajo tierra, probablemente quieran editar sus textos. ¿Cuál es la exhortación que usted hace a las autoridades? Porque creo que a veces están más preocupados por sembrar cemento, por destruir una calle y volver a construir, por hacer a veces gastos superfluos, y obviamente la parte humanística, la parte pedagógica, la parte literaria, a veces es el último, como se dice, la última rueda del coche, y a veces son los últimos en ser apoyados, y a veces esas atenciones a esos requerimientos de autores como usted, a veces no llegan, ¿no? O llegan tarde, o llegan cuando uno ya está bajo tierra. ¿Qué exhortación haría usted a las autoridades, don Bernardo? Bueno, mi preocupación es que yo he tocado varias puertas porque quiero publicar un libro de historia y costumbres de Olmos. Empecé primero con el alcalde de Olmos, me dijo que no tenía presupuesto. Vine al gobierno regional, tampoco hay presupuesto. Luego estoy aquí en el alcalde de Lambayeque, que también me responde que no hay presupuesto. La verdad es que lamento mucho que las autoridades pues, se preocupen en obras físicas y no se preocupen en las obras espirituales. Confucio, un filósofo chino, ya del siglo pasado, perdón, antes de Cristo, ¿no? Un siglo antes de Cristo, decía que el hombre inteligente se preocupa por las cosas espirituales y el hombre mediocre pues por las cosas materiales. Entonces, ¿por qué eso es la verdad que estamos viviendo ahorita? ¿Por qué no se preocupa por la educación? Mira, la educación sirve para transformar la mente de estos jóvenes, para transformar el desarrollo de un pueblo. Pero nos preocupamos por la parte material. La verdad es que yo no digo que estaría muy mal la parte material, también es interesante, pero también la parte cultural. Porque si un pueblo sin cultura no puede desarrollar, no puede avanzar en su desarrollo social, cultural y científico. Entonces las autoridades tienen ese compromiso, esa obligación de trabajar. En el caso de los municipios, la misma ley orgánica de municipalidades en el artículo 82 dice bien claro que ellos qué cosas deben hacer, cuál es su responsabilidad frente a su comunidad. Pero en realidad que no se está cumpliendo esto. Y lo lamento mucho. Ojalá que de aquí haga un llamado a las autoridades locales, regionales, que se preocupen también pues en ver la parte cultural, la parte espiritual, que sirve pues para mejorar el desarrollo científico, cultural de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. Bien, sí, efectivamente creo que sus palabras han sido muy contundentes y creo que es el sentir de todos los escritores lambayecanos, los que son poetas, narradores, ensayistas, novelistas, etnógrafos, etnólogos, que hacen investigación folclórica y que también están en esa línea de la investigación. Efectivamente en la región Lambayeque pues se ha priorizado a veces mucho las obras físicas, ¿no? Y creo que a veces hasta los propios alcaldes como que tienen un desconocimiento total, digamos, de lo que ocurre literariamente, ¿no? O sea, a decir verdad, hay todo un esfuerzo, pero es un esfuerzo personal. A veces hay una contribución literaria, pero la gente no sabe que eso lo hace con su propio peculio, el escritor, ¿no? Y a veces arriesgando sus capitales, sus pequeños ahorros, termina editando, pero finalmente a veces en los discursos de estos señores alcaldes, autoridades, pues siempre discursean líricamente de que la educación es importante, pero en términos prácticos no hay el apoyo necesario, ¿no? Yo creo que el apoyo no solamente es que lo digan verbalmente, sino que, por decir, la edición de un texto que no sobrepasa de los 3.000, 4.000 soles en promedio, pues no es una cantidad pues, significativa frente a los miles o millones de soles a veces que se invierten en infraestructura física, ¿no? A veces los alcaldes están pensando en hacer parques otra vez después que ya estuvieron hechos. O sea, pareciera como que ellos tienen esa intención de seguir gastando, porque yo me atrevo a decir que es la voz populi, que en obras físicas es más fácil que le quede una tajada a cada quien, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hablamos de 2.000 o 3.000 soles, hablamos de 32.000, de 104.000, de 516.000, hablamos de 1.000.000 de soles. O sea, ahí sí es más fácil, pero en 3.000, 4.000 soles como que por ahí no se percibe una, entre comillas, una utilidad de esto que nosotros llamamos las comisiones, ¿no? O coimisiones, si quisiéramos decirlo un poquito más burlescamente, ¿no? Creo que esto es, para nosotros los lambayecanos,
es una oportunidad para llamar a la reflexión, no solamente a las autoridades, también a los docentes, a los colegas que tienen una responsabilidad también de contribuir culturalmente, a los estudiantes, a los padres de familia. Y creo que esto es una labor conjunta, ¿no? De mejorar la calidad educativa. Y qué mejor que proyectos de identidad cultural utilizando material pedagógico de aula. Y aquí sí quiero hacer una apelación, don Bernardo. Mire, usted es una de las personas que está utilizando material producido aquí en la región Lambayeque con material de literatura y fuentes orales. Pero hay colegios que están trabajando no con ello, sino están trabajando con libros de autoayuda que no tienen nada que ver con nuestra realidad. E inclusive hasta se desconoce quiénes son nuestros autores regionales y las obras que existen. Yo creo que el facilismo del docente ha llevado a que justamente parte de las obras que están dentro del plan lector justamente no tienen nada que ver, digamos, con nuestra identidad, y a veces nos estamos quejando de que estamos perdiendo las costumbres, la identidad, la tradición, que no nos sentimos orgullosos de los lambayecanos, los mismos lambayecanos. Y usted que ya tiene aquí 30 años en Lambayeque, obviamente está dando una muestra de que para amar Lambayeque no se necesita haber nacido en Lambayeque, se necesita estar en el espacio donde uno deja todos sus sueños, sus tristezas, sus alegrías, sus frustraciones, sus esperanzas, y a veces algo de ello, antes de ir a la tumba, nos queda. Y creo que en el caso suyo, con este reconocimiento nacional, se da un justo tributo en vida a quien durante más de 30 años viene peregrinando en esta labor literaria, recopilatoria. Quiero, en nombre de Conglomerado Cultural y todos los amigos que de alguna manera conocemos de su trabajo, de su trayectoria, de su esfuerzo silencioso, por dar esta muestra de lambayecanidad en una tierra que ya le es suya, en un espacio que le ha dado ya un reconocimiento, un lugar, y que justamente premios como esto no hacen sino corroborar su trayectoria y su trabajo tesonero en labor, en beneficio de la educación peruana, regional y sobre todo de sus niños que usted trabaja, porque usted es profesor de primaria y trabaja con niños en una zona rural de la ciudad de Olmos, del cual nosotros hoy en adelante nosotros estamos más cerca de su trabajo y de su trayectoria. Le reiteramos la felicitación. Hemos estado con don Bernardo Tineo, finalista en la 7ª versión del Maestro que deja huella. Usted ya dejó huella y esa huella es imperecedera e imborrable. Muchísimas gracias. Gracias, amigo Nicolás, por invitarme para esta entrevista y me siento realmente muy complacido. Yo me he sentido muy feliz de representar a Lambayeque, al magisterio lambayecano a nivel nacional, en los 3 días que estuve en la ciudad de Lima, compartiendo con otros maestros de otras regiones del Perú, participando en muchas reuniones, visitando lugares turísticos de Lima, y también estuve en el Palacio de Gobierno. La señora Nadine Heredia nos tuvo el honor de recibirnos en el Salón Dorado. Fue una tarde muy hermosa, que realmente es algo que se suma a la historia de mi vida, y son los momentos más felices que estoy pasando en mi vida. Muchas gracias, amigo. Felicitaciones y nuevamente nuestra gratitud y agradecimiento.